Literatura infantil, creado por Evelyn Alexandra Burgos Pazmiño. Escalante y Caldera 2008 definen a la literatura infantil como la construcción imaginaria de la vida y el pensamiento en formas y estructuras del lenguaje, integrados en un conjunto de símbolos que provocan una experiencia estética. Montoya 2003 considera que la literatura infantil ha estado presente mucho antes de que se creara la tinta y el papel, puesto que los niños ya transmitían oralmente cuentos sencillos como una manera de diversión y sobre todo de defenderse del desinterés de los adultos. De igual manera, Montoya menciona que a partir del siglo XVII, la literatura infantil empezó a reproducirse en libros, con la ayuda de Charles Perrault, los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, quienes hicieron una recopilación de varios cuentos que eran considerados clásicos y poseían una sabiduría popular. Entre los cuentos recopilados se encontraban Blancanieves, Caperucita Roja, Hansel y Gretel, El gato con botas, entre otros. Desde entonces, muchos autores empezaron a rescatar cuentos de la tradición oral. Actualmente, el menor ha asumido un rol distinto que el del adulto, por lo que se ha modificado la manera en la que se diseña la literatura para niños. Es así que hoy por hoy es indispensable que los relatos se ajusten a los gustos e intereses de los infantes, además de poseer un lenguaje y fantasía infantil. Importancia de la literatura infantil. Según Morón 2010, hay varias características que resaltan la importancia de la literatura infantil, entre las que se encuentran el humor, el juego con el lenguaje, el autoconocimiento, las emociones y las percepciones. El humor. Con respecto al humor, Morón establece que en la literatura infantil es un recurso utilizado como una forma de dar vuelta a una situación, logrando así que algo trágico se transforme en gracioso, por lo que a su vez considera que el humor posee un valor pedagógico que incentiva al niño a observar el mundo a través de una perspectiva divertida y contradictoria. De igual manera, le permite al niño desarrollar su sentido crítico y que sienta atracción por iniciarse en la lectura. Otro aspecto que posee la literatura infantil es el juego, sobre todo en la poética, ya que las palabras empleadas en estos textos producen un efecto lúdico y en muchas ocasiones también educativo, que favorece el desarrollo de la creatividad, desarrolla habilidades del lenguaje como la redacción y la ortografía. De igual manera, favorecen la memoria, puesto que en ocasiones la literatura infantil suele poseer un juego de palabras que mantiene una mente activa, ya que es necesario la agudeza del pensamiento. El autoconocimiento. El mismo autor refiere que la literatura, al poseer diversos ejemplos de convivencia en las que se transmiten costumbres, tradiciones, creencias y valores, el niño aprende a integrarse en su entorno social, espacio en el cual el niño siente la necesidad de ser aceptado y participe de su propia cultura. Puesto que los niños se sienten identificados con los personajes que representan causas nobles, los mismos que luchan con honestidad y valentía para defender sus principios. De igual manera, los niños pueden reflexionar sobre el bien y el mal, y las consecuencias que recaen en los personajes por sus acciones. Las emociones. La emoción es un aspecto esencial que sustenta la literatura infantil, logrando causar tristeza, enojo, alegría, miedo y otras emociones, sin llegar a ser neutral, por lo que es importante mencionar la labor educativa que cumple la literatura infantil en relación a las emociones, pues a través de las mismas se desarrolla la inteligencia emocional de los niños, permitiéndoles reconocer sus propias emociones como un medio para desarrollarlas e interpretarlas, posibilitando a la vez que se promueva el desarrollo afectivo de los infantes. Las percepciones.
La literatura infantil posee elementos perceptivos que producen escenas sensitivas, visuales y sonoras, que posibilitan al niño percibir situaciones en las que desarrolla su capacidad crítica para reconocer y señalar las actitudes buenas o malas que realizan los personajes frente a un problema, y relacionar aquellas situaciones de los cuentos con sus propias experiencias y valores. Por lo que a través de la literatura, el infante aprende a evaluar situaciones, valorar comportamientos y predecir consecuencias. Caldera y Escalante 2003 hacen énfasis en el valor afectivo y educativo que posee la literatura infantil. En el valor afectivo consideran los siguientes aspectos: deleite y gozo, refuerzo de la narrativa como forma de pensamiento, desarrollo de la imaginación. En el valor educativo menciona el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la estructura discursiva y la literatura y escritura. Deleite y gozo. Caldera y Escalante mencionan que la literatura en el aula de clases promueve la creatividad a través de una facultad creadora de la palabra y lo imaginario, permitiendo a los niños descubrir el atractivo que poseen los libros. Mencionan la relación que existe entre la literatura infantil con la diversión y el juego. Además, consideran los planteamientos de Huizinga en 1987, quien observa la poesía como lúdica y por tanto establece algunas características comunes entre poesía y juego. Estas son: se desarrollan dentro de ciertos límites de tiempo, espacio y sentido, manteniendo un orden visible. Mantienen reglas que son admitidas libremente. Permanece la exaltación y el entusiasmo. Las acciones están acompañadas de sentimientos que provocan distintas emociones, que van desde la alegría, la tristeza, el enojo, entre otros. Refuerzo a la narrativa como forma de pensamiento. Los autores refieren que la manera en la que los niños establecen las historias que les suceden en las diferentes situaciones de sus vidas es una forma de narración típica del pensamiento de los infantes, como por ejemplo, el disgusto que sienten por tener que compartir los juguetes, o la alegría que sienten de visitar por primera vez la playa. De esta manera, se logra establecer que la narración en el libro ofrece una confirmación de la historia que el niño ha vivido y se ha contado a sí mismo. Los autores refieren que esta acción se asocia con lo que Vygotsky, en 1982, describió como lenguaje interior. Por lo que la literatura infantil desarrolla el pensamiento, a la vez que le motiva al niño a aprender a leer. Desarrollo de la imaginación. Caldera y Escalante 2003 consideran que la literatura permite desarrollar en los niños la imaginación y curiosidad, las mismas que les posibilita apreciar la naturaleza, la gente y las vivencias que tienen otras personas. Por lo que a través de los libros, los niños pueden ir creando imágenes en su mente que les permite aumentar su imaginación. En la literatura infantil y sobre todo en la poesía, se permite al niño conocer y transformar algo real, por lo que desarrollar la imaginación es favorecer a la capacidad de creación. Capacidad que permite desarrollar la fluidez, desarrollar la destreza para recordar o elaborar palabras, ideas, frases o expresiones, desarrollar la originalidad para emitir respuestas ingeniosas, desarrollar la destreza para crear, en la cual los niños pueden hacer una planificación cuidadosa y detallada de una idea. Desarrollar la sensibilidad, destreza que permite reconocer situaciones extrañas que no son percibidas con facilidad. Desarrollar la destreza de redefinición, que permite pensar en el uso ingenioso de un objeto o parte de él a través de la modificación de sus propiedades. Con respecto al valor educativo, Caldera y Escalante consideran el desarrollo del lenguaje y además el desarrollo de la estructura discursiva, en el que alucen que mantener al niño en un acercamiento a los textos facilita su comprensión. De igual manera les permite comprender que la estructura cambia según los géneros discursivos.
por lo que los textos deben ser completos y variados para que los niños puedan observarlos, leerlos, diferenciarlos, confrontarlos intertextualmente y que puedan utilizarlos en distintos contextos definidos y significativos. Literatura y escritura. Los autores afirman que la interacción constante del niño con la lengua escrita en el hogar y en la escuela favorece la producción de textos, pues consideran que la lectura permite al niño escribir de forma adecuada y creativa. Aducen que los niños que provienen de entornos con una riqueza en la literatura reflejan mayor desenvolvimiento en cuanto a manejo de vocabulario y sintaxis, la elaboración de palabras y frases, oraciones, mismas que pudieran haber sido tomados de manera consciente o inconsciente de los libros leídos. ¿Cómo contar un cuento infantil? Pineda 2009 establece varios criterios para contar un cuento, entre ellos el ambiente, en el cual se adecua el entorno según la narración para generar mayor interés. La motivación. Se hace uso de distintos recursos como elementos lingüísticos, imágenes y expresión corporal del narrador. Adaptación. Es aquella modificación o reelaboración de una versión del cuento para que sea adecuada para los niños. Predisposición del narrador. Es la actitud que posee el narrador sobre el cuento que está narrando, como por ejemplo, su entusiasmo, el conocimiento que tiene sobre el cuento, etc. Interacción. Es generar la participación y escucha activa de los oyentes sin interrumpir en el relato del cuento. Incorporación de pautas narrativas. En este aspecto, se reconoce que la narración es una técnica que se puede mejorar, y las diferencias que existen entre narración oral y lectura de cuentos. En la narración oral, el narrador tiene la libertad para utilizar sus propias palabras, además que es espontánea. En cambio, la lectura de cuentos es aquella que el docente la utiliza para que el niño pase a ser de prelector a un lector, a través de distintas pautas que son: aplicación de recursos para una lectura expresiva, leer cuentos anteriormente leídos, dar a conocer las palabras o construcciones desconocidas y mostrar ilustraciones del libro leído. Demostración de cómo contar un cuento infantil. Hola pequeños, soy la capitana Tana y he venido hasta aquí para contaros una historia de piratas. La historia del capitán Perro Tuerto. El capitán Perro Tuerto era el pirata más temido de toda la historia. Su barco, el Temible, era muy grande, tan grande que dentro de él se podrían haber construido 2 piscinas, un campo de fútbol y hasta un palacio. Pero dentro de su barco no había nada de esto, porque estaba lleno de tesoros. El Temible era tripulado por 100 grumetes que remaban día y noche siguiendo los mapas en busca de los cofres. Pero a pesar de tener tantos tesoros, sus piratas no tenían casi nada, porque Perro Tuerto era malo y egoísta y se quedaba todos los tesoros para él. A sus piratas solo les daba una moneda de oro de cada tesoro que encontraba. Él tenía de todo, eso sí, tenía tantas joyas como para llenarse la cabeza con ellas y tanta comida como para llenarse la tripa hasta casi reventar. Un día llegó a los oídos del capitán la existencia de un nuevo tesoro. Era un tesoro encantado. ¿Sabéis lo que es un tesoro encantado? Es un tesoro que tiene un hechizo. Y este tesoro solo se podría abrir si se superaba una prueba que venía escrita en la tapa del cofre. ¡Rumbo al sur!, dijo Perro Tuerto. 30 ganados a babor. Y todos sus grumetes empezaron a remar con todas sus fuerzas. Pero este tesoro se encontraba en la isla Piraña, que era una isla que estaba muy lejos del barco.
Había que cruzar casi medio mundo para llegar hasta él. Y claro, ¿os acordáis de cuántas monedas les daba el capitán a cada uno de sus grumetes? ¿Eran 3? ¿2? Eso, una sola moneda. La isla Piraña estaba tan lejos que con una moneda los piratas no tenían suficiente dinero como para comer. Se fueron al capitán y hablaron con él. Capitán, por favor, denos alguna moneda más para que podamos comprar una hamburguesa en el puerto más cercano. Ni hablar, dijo el capitán. Hay suficientes ratas en las bodegas. Podéis comeros algunas. Pero capitán, usted tiene muchísimas monedas, no le va a dar tiempo a gastarlas todas. ¿Por qué no comparte algunas con nosotros? Ni hablar. Hay suficientes ratas en la bodega. Podéis comeros algunas. Así fue como los grumetes de Perro Tuerto se dieron cuenta de que su capitán era muy egoísta. Cuando llegaron a la isla Piraña, hicieron sus maletas y se quedaron en la playa, recogiendo troncos y palos para construir botes y partir con ellos en busca de nuevos barcos en los que vivir. Perro Tuerto estaba contentísimo, estaba en la isla Piraña y estaba él solo para buscar el tesoro. Ya no les tendría que dar ni siquiera una moneda. Empezó a seguir el mapa. Seguimos el río y aquí giramos a la derecha. Y así llegó hasta la cueva del tesoro. La cueva estaba muy oscura, no se veía casi nada el camino y no se escuchaba casi ningún ruido. Unos murciélagos pasaron por encima de Perro Tuerto, pero él no se asustó, porque era valiente, eso sí, y consiguió llegar hasta el cofre del tesoro. ¡Oh! Perro Tuerto estaba contentísimo, tenía el cofre, solo tenía que superar la prueba. ¡Oh! ¡Qué sorpresa se llevó cuando leyó lo que ponía en la tapa del cofre! Para poder abrir el cofre, tendréis que estar toda la tripulación juntos. Al menos 100 piratas. Y repetir las palabras del hechizo. Perro Tuerto no podría conseguir abrir el mapa él solo. Necesitaba la ayuda de sus grumetes. Salió corriendo a la playa y se los encontró casi a punto de partir. ¡Chicos! ¡No os vayáis! ¡Os necesito para poder abrir el cofre! Ni hablar, les dijeron sus grumetes. No queremos ayudarte a encontrar un tesoro para que luego tú comas hamburguesas, macarrones y helados mientras nosotros comemos ratas. Tenéis razón, chicos. He sido muy egoísta. ¿Para qué quiero un tesoro si no puedo compartirlo con mis amigos? Los piratas se dieron cuenta y acompañaron al capitán, porque Perro Tuerto por fin había aprendido. ¿Sabéis lo que había aprendido? Claro, que los amigos son lo más importante del mundo y que hay que compartir todo lo que tenemos. Así que todos juntos se colocaron alrededor del cofre y repitieron las palabras mágicas. Las tenéis que repetir conmigo. Kumbanana yija. Isimini jau. Wo petite danse. Y de repente el cofre se abrió. Estaba lleno de tesoros, caramelos, helados y cosas riquísimas. Así que esa noche todos los piratas celebraron una gran fiesta en la cubierta del barco, a la luz de las estrellas. A continuación, se realizan distintas preguntas referentes a la literatura infantil a la docente de Educación Inicial, Pamela Padilla. ¿Qué rol desempeña el docente en la enseñanza de la literatura infantil?
En la enseñanza de la literatura, el rol como docente es acercar al niño a la lectura, a que en especial él conozca la magia y el encanto que contiene un libro. ¿De qué manera influye la literatura infantil en los niños? La literatura infantil, además de desarrollar la imaginación, la creatividad en los niños, también los motiva a aprender a leer y por este medio de la lectura conocer varias historias, aprender valores como el respeto, la empatía, la honestidad, el amor, la amistad, la solidaridad. ¿Cómo abordar la literatura infantil en el aula? ¿Cómo trabajar la literatura en el aula? Pues podemos empezar viendo con la edad del niño, de los niños con los que estamos trabajando. De eso partimos y empezamos a buscar poesías, trabalenguas, retahílas, como para un inicio. Luego ellos ya podrían seleccionar algún cuento que ellos sientan interés. Nosotros como docentes que estamos a cargo de un grupo de niños, conocemos sus gustos, sus intereses, entonces podemos irles llevando por ese lado, partiendo desde donde ellos pueden interesarse y motivándoles a seguir aprendiendo más. Desde su perspectiva, ¿qué importancia tiene la literatura infantil en La importancia y lo que busca en realidad la literatura infantil en los niños sería hacerlos más críticos, que sepan razonar, que se interesen por la lectura. En la actualidad nosotros no tenemos niños que tengan hábitos de lectura, entonces si trabajamos desde las etapas iniciales, pues podríamos lograr que los niños se interesen en la lectura y tener adultos lectores en un futuro y que estén interesados por aprender más y como decimos por ahí, que tengan esa motivación de comerse los libros. En conclusión, la literatura infantil posee grandes ventajas para los niños que repercutirán de manera positiva en su presente y futuro. La familia, la escuela y la sociedad deben brindar espacios necesarios donde el infante desde edades tempranas pueda mantener una constante interacción con los libros, pues esta interacción le brindará las herramientas necesarias para desenvolverse de mejor manera en diferentes situaciones de su vida.